Pérgamo, la iglesia que permitió. La iglesia que permitió. Vamos a estar hablando cómo la iglesia fue dañada porque decidió y permitió que fuera contaminada. Entonces, vamos a leer, y esta carta está en Apocalipsis 2:12 y quiero compartírtela. Mira, la palabra de Dios dice así: escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. ¿En dónde está escribiéndole? ¿A qué iglesia? Dijimos Pérgamo, Pérgamo, Pérgamo. Un estudio rápido. ¿A qué te suena Pérgamo? ¿Qué te suena Pérgamo? Pergamino. En Pérgamo se inventó el pergamino, de ahí viene, ¿verdad? Entonces, ahí contestaron muy bien. Pérgamo, rápido pues ahí. El que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto. Entonces, Jesús está empezando fuerte, ¿verdad? Fuerte, porque ni siquiera saluda simplemente a lo que voy. Y Cristo es así, ¿verdad? Cuando Él quiere llamar la atención o reprensión, es a lo que va. Por un lado es amor, pero por otro lado también es juicio. Entonces le está diciendo: el que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto: yo conozco tus obras y donde mora Satanás, donde tiene el trono Satanás. O sea, esta ciudad, el trono de Satanás estaba allí en Pérgamo. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi fiel testigo, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, y estas son las cosas: que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balaam a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de las cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto y pelearé con ellos con la espada de mi boca. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré de comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, en la piedrecita escrito un nombre nuevo, en el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibió. Amén. Amén. Una piedrecita con el nombre. Esa es la promesa. Entonces estamos hablando de Pérgamo. Esa es la carta que le escribe Jesús a esta iglesia. Quiero contarte un poquito de la ciudad de Pérgamo. ¿Qué era? Es bueno a veces ver el contexto para saber por qué le estaba escribiendo esta carta. Entonces, Pérgamo era la capital de la provincia romana de Asia. Por lo tanto, tenía una gran importancia desde el punto de vista administrativo. Algunos de sus reyes tuvieron la gran ambición de convertir a Pérgamo como del modelo de Atenas. Ese modelo. Y Atenas era una de las ciudades más prósperas, grandes y más reconocidas. Bueno, algunos reyes tenían a Pérgamo sin intención de ponerlo a la altura de Atenas. Estaba en una montaña. De hecho, muchos dicen que por eso le llamaban el trono de Satanás, porque dice que en la noche, cuando tú caminabas, ibas llegando a Pérgamo. Pérgamo estaba como en una colina arriba y podías ver lo maravilloso que era, porque eran luces y de abajo hacia arriba se veía espectacular. Entre sus muchos edificios sobresalía su gran biblioteca, que competía ni más ni menos con la biblioteca de Alejandría. Esta famosa biblioteca era la biblioteca más grande y más importante de su época. Se decía que contaba con más de 200,000 rollos de pergaminos. Por cierto, nuestra palabra pergamino, la que acabamos de decir ahorita, proviene del nombre gráfico de ahí, de Pérgamo, puesto que en aquella ciudad se perfeccionaba el pergamino, las pieles de los animales. Antiguamente en Alejandría se usaba el
de los árboles que lo sacaban, lo preparaban, y entonces dicen en la historia, o dice la tradición, que Pérgamo le pidió a uno de los que trabajaba en la biblioteca de Alejandría que fuera a trabajar con ellos, para que administrara la biblioteca que ellos tenían. Y dicen que se enojó tanto Alejandría, porque le estaban quitando a uno de los que trabajaba con ellos, que dijeron: ya no te vamos a dar más pergaminos, ya no, se cerraron las puertas para ti. Pero Pérgamo de ahí, entonces ellos, como ya no tenían pergaminos, entonces ellos empezaron, ya no tenían papiros, perdón, empezaron a desarrollar el pergamino. Entonces, ¿qué hacían? Con las pieles de los animales, las trabajaban tanto y hacían escritos. Y de ahí surgió el pergamino. Entonces les benefició tanto porque era más duradero. Ya no se echaba tanto a perder como las hojas de los árboles o lo que trabajaban con los árboles, sino ahora con las pieles de los animales podían distribuir grandes pergaminos y escritos, y duraban muchos años. Entonces descubrieron ahí el pergamino. En el 173 a.C., el rey Ataluz le dio el dominio a Roma. Esto hizo que se convirtiera en la capital del Imperio Romano y abrió la puerta al paganismo, a tal grado que se convirtió en una ciudad politeísta. ¿Qué quiere decir eso? Que era una ciudad que tenía muchos dioses. De hecho, tenía tantos dioses que en cada esquina se creía que podías encontrar un templo dedicado a uno de sus tantos dioses que tenía. Aunque Pérgamo era la capital, no era conocida como una ciudad comercial. Pérgamo era conocida por sus muchos dioses y religiones, tanto romanos como griegos. Pérgamo era centro del culto al emperador, y en épocas tempranas, en el año 29 a.C., contaba ya con un templo dedicado a Roma y a Augusto, y hacían que le rindieran homenaje a los emperadores. Entonces tenía su propio templo donde eran obligados a ir y adorar a los emperadores. En cuanto a la iglesia de Cristo, en Pérgamo no se habla mucho. Muchos creen que fue plantada durante el tercer viaje misionero de Pablo, que habla en Hechos 19. Muchos creen que de ahí salió. De hecho, si buscamos esta palabra o esta ciudad de Pérgamo, no la vamos a encontrar más que en el Apocalipsis. Pero el Evangelio es tan poderoso, que Dios trabaja de una manera tan poderosa que el Evangelio empezó a crecer en esta ciudad llena de ídolos. Pérgamo era un tipo como hoy Las Vegas, más o menos. ¿Quién conoce Las Vegas? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bueno, yo algún día quiero conocer Las Vegas. Pero se creía que más o menos Pérgamo era muy parecido a Las Vegas, que muchos se conocen como la ciudad de ¿qué? De la perdición. Del pecado, ¿verdad? Se conoce como la ciudad del pecado. Bueno, Pérgamo era una ciudad donde todos tenían la libertad de pecar. Aunque algunos no conocían la palabra pecar, pero ellos tenían la libertad de adorar a cualquier ídolo que ellos quisieran. Había una variedad enorme de templos diferentes dedicados a cada uno de los dioses que ellos adoraban. Por ejemplo, tenían el templo de Zeus, el dios de dioses para ellos era, el dios de dioses, el dios del trueno, del relámpago. Si una persona necesitaba tener algo como que tenía que ver con el poder, algo fuerte que pasara en su vida, ellos iban y ofrecían sacrificio al templo de Zeus. Entonces había una variedad, un menú. Otro templo a otro dios era Dionisio,
desenfreno. Si tú querías hacer una fiesta y querías emborrachar y querías todo eso, muchos llevaban ofrendas al templo de Dionisio y entonces ofrecían servicios a él. ¿Para qué? Para que sus cultos que ellos tenían, sus fiestas, no faltaran ni el vino y hubiera desenfreno. Entonces, otro templo era el de Afrodita, la diosa del placer. En el templo de ella ofrecían toda clase de herejías. Todo se permitía, todo, como hoy en día. Hoy en día, no es algo nuevo, no es algo nuevo la libertad de género, ya se practicaba desde antes. Entonces en el templo de Afrodita podían hacer cualquier tipo de herejía, era permitido. Asclepio era otro templo, o Esculapio, como le decían los romanos, el dios de la sanidad. Si necesitabas ser sanado, tenías que ir al templo de Asclepio y hacían ritos con serpientes. Las serpientes los dormían, dice que los dormían, las serpientes entraban cuando los dormían, andaban en un tipo de trance y las serpientes se paseaban en medio de ellos y ellos creían que con eso ellos estaban siendo sanados. Entonces, Asclepio o Esculapio para ellos era el dios de la medicina moderna para su época. Moderna, era muy reconocido. De hecho, era un poco como Houston, que Houston es reconocido ¿por qué? ¿Por qué, perdón? Ciudad petrolera. El petróleo. Por el centro médico. Y por el petróleo también. Por el petróleo, ¿verdad? Pero es conocido una de las cosas, Houston, porque dicen que hay muchos centros médicos aquí. De hecho, de otros estados, de otros países traen gente aquí porque tienen especialistas. Bueno, Pérgamo con Asclepio era muy famoso, era un doctor muy famoso, pero usaba la brujería. De hecho, la medicina moderna usa, su símbolo es una vara de madera con una serpiente o dos serpientes que se enredan, ¿cierto o no? De ahí viene, de Esculapio viene esa, de ahí sacaron, porque él era uno de los fundadores de la medicina. La diosa Demeter, que si querías prosperar en tus cosechas y finanzas, le podías llevar cualquier tipo de ofrenda o sacrificio, y entonces ellos creían que te prosperaba, te prosperaba. La diosa Atenea, si querías tener sabiduría, conocimiento, ibas al templo y le ofrecías sacrificio. El templo al emperador Trajano, si querías rendirle culto al emperador o a la ciudad de Roma, ibas a ese templo y literal adorabas al emperador. Entonces, estamos hablando que había una variedad enorme de dioses, enorme de templos, para todos los gustos, en cada esquina, para lo que tú necesitabas. Es como cuando llegas a un restaurante y es un restaurante donde pagas y es una libertad de que puedes comer lo que tú quieras, sin que nadie te detenga. Puedes repetir plato, agarrar carnita, lo que tú gustes. Pérgamo era así. La gente de otros lados llegaba porque su atracción principal era que podían ir a cada uno de los templos de los dioses y servir sacrificio y recibir para ellos el beneficio, el milagro para ellos. Y entonces en medio de esta iglesia surge la iglesia de Cristo. En medio de esta ciudad surge la iglesia de Cristo. Tenían dos formas, que es muy importante, dos formas de adorarle. Una es que le llevaban al templo o al Dios que quisieran, le llevaban comida o el sacrificio que le hacían de matar a algún animal, y los que después de que hicieran todo el rito comían de ese sacrificio. Ellos pensaban que al comer estaban tomando parte del Dios y el Dios les estaba hablando a ellos. Era como tener comunión con el Dios. La otra forma era que cuando iban al templo de Afrodita, ellos podían tener relaciones. Y no vamos a hablar mucho de eso, ¿verdad? Porque hay niños. Pero ellos, al tener relaciones con ellos, con cualquiera de las sacerdotisas, ellos decían que estaban entregándose literalmente al Dios.
Y al entregarse a Dios, ellos iban a tener sus beneficios, lo que ellos le iban a pedir. Entonces eran las dos formas que ellos llevaban sus ofrendas a ellos. Entonces, es aquí donde llega el Evangelio. Y el Evangelio de Cristo no es monoteísta. El Evangelio de Cristo no es politeísta, ¿verdad? De muchos dioses. El Evangelio de Cristo es monoteísta. Un solo Dios. Amén. Un solo Dios. Amén. Un solo Dios. Pérgamo era politeísta. ¿Qué quiere decir poli? Muchos dioses. Muchos. Monoteísta, un solo Dios. La iglesia de Cristo es monoteísta. Creemos en un solo Dios. En un solo Dios. Efesios 4, del 5 al 7 dice: un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todo, por todos y en todo. Pero a cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia conforme a la medida del don de Cristo. No necesitamos muchos dioses, porque tenemos al único Dios poderoso que lo llena todo por completo. Amén. Por completo. Amén. Gloria a Él. Imagínate el reto que tenía la iglesia de Pérgamo. Estaba batallando en contra de la corriente. En medio de tanta idolatría, tenían que sobresalir. Pero otra vez, Cristo es poderoso. Amén. Poderoso. Amén. Y su evangelio estaba creciendo a gran escala en medio de esta iglesia, en medio de esta ciudad pagana, idólatra. Pero la iglesia estaba creciendo ahí. Entonces adoramos a un solo Dios. Y dice el mensaje de la carta: y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada alguna de 2 filos, dice esto: había una tradición que decía que había soldados que tenían una espada de 2 filos. La tradición era una espada de 1 filo, pero había ciertos soldados que usaban una de 2 filos, que tenían una jerarquía grande y ellos la podían usar a cualquier hora. Cristo está diciendo: yo soy la espada, yo tengo la espada de 2 filos, y yo soy el que tengo la autoridad suprema de todo. No es Diana, no es Asclepio, no es el Dios, no es el emperador. El que tiene la autoridad y el que puede traer juicio soy yo, está diciendo Cristo. Porque yo tengo la espada de 2 filos que penetra, ¿hasta dónde, hermanos? Porque la espada de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos. O sea, no solamente es una espada de 2 filos, sino es más cortante que la espada de 2 filos. Y penetra hasta lo profundo del alma y del espíritu, y las coyunturas y el tuétano, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. En otras palabras, soy la verdad y la solución para cada parte de la vida. No ocupas otros dioses. Cristo es la verdad. Él tiene la verdad en su boca. Él tiene la espada en su boca. Así es. No necesitamos de otros dioses, porque en Cristo lo hemos encontrado todo. Amén. Todo. Entonces Cristo le está diciendo a la iglesia eso. Dios es suficiente para cambiar tu corazón, hermano. Dios es suficiente para cambiar tu corazón. No necesitamos otros dioses. ¿Necesitas tener paz? Cristo te la puede dar. ¿Quieres tener sanación? No necesitamos ir a otro Dios. Cristo nos puede dar la sanación. ¿Quieres amor? Cristo nos puede dar amor por completo. ¿Necesitas provisión? Cristo lo puede dar. ¿Necesitas gracia? Cristo te la puede dar. ¿Necesitas consolación en tiempos de angustia? Cristo te la puede dar. ¿Necesitas sanación para tu cuerpo? Cristo te la
la puede dar. Porque es Él el que hace todas las obras a favor de nosotros. Así es, amén. Imagínate el impacto para la iglesia de Pérgamo. Él estaba diciendo, soy yo el que llena todo. No necesitan ir a otros dioses. Yo lo lleno todo y lo lleno a rebosar y completo. Completamente. Sigue diciendo la carta, yo conozco tus obras y donde está el trono de Satanás. Imagínate. O sea, no dice donde habita Satanás o donde está Satanás, sino donde mora, donde tiene su trono. Ahí yo sé que estás, iglesia. Ahí estás. O sea, Cristo sabía de la condición de la iglesia. Ayer lo hablábamos en la carta a la iglesia de Éfeso. Él sabe por qué. Porque Él camina en medio de su iglesia. En los candeleros. Él sabe la condición de cada iglesia. Y Él está diciendo a la iglesia de Pérgamo, yo lo sé que está sufriendo. Yo lo sé que hay mucho ataque. Y no solamente hay ataques. Estás justo donde Satanás tiene su trono. Y luego sigue diciendo la palabra de Dios. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe ni aún en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Retienes mi palabra. Donde fue muerto Antipas, mi fiel testigo. Entonces, no se habla mucho de Antipas, no se habla mucho. Pero cuando él dice que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto, se cree por tradición que cuando él le pidieron que adorara al emperador, por tradición se cree que él se negó. Porque él le dijo, no hay otro Dios más que Jesucristo. No lo hay. Y la tradición dice que lo metieron en un becerro hecho de bronce, y dice que le prendieron fuego abajo porque no quería adorar al emperador. Imagínate, es lo que cree la tradición, ¿verdad? Pero Jesús en esta carta lo exalta. Mi testigo fiel. ¿Fiel qué? Fiel hasta la muerte. Pero en los días de nosotros, hoy, en los días que estamos a la iglesia de nosotros, tú eres el testigo fiel de Cristo. Amén. Vivimos en un mundo caído, en un mundo quebrado, pero ¿qué crees? En este mundo caído y quebrado, así como Antipas fue el testigo fiel de Cristo, tú y yo somos el testigo fiel de Cristo. Amén. ¿Qué quiere decir eso? Que compartimos del Evangelio, Así es. que nuestra fe no la negamos, Así es. que nuestro amor a Cristo no lo negamos, que compartimos de Cristo abiertamente. Aún cuando recibimos redención, compartimos de Cristo, porque tú y yo somos los testigos fieles de Cristo. Amén. Imagínate que Dios te dijera, tú eres mi testigo fiel. ¿Y sabes qué? Hoy te lo está diciendo. Iglesia, tú eres el testigo fiel de Cristo en este mundo caído. ¿Lo crees? Amén. 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 Hay héroes sin capas. Antipas era un héroe sin capa, pero que Cristo lo dijo. Él es un testigo fiel. Él es alguien que a pesar del sufrimiento mi nombre lo mantuvo siempre en su boca y fue fiel hasta la muerte. ¿Qué es lo que hoy nosotros estamos viendo, hermanos? ¿Por qué hoy Satanás tiene los ritos? Quizás ya no tenemos tantos templos como lo tenía la iglesia en Pérgamo, pero hay ideologías. Ideologías, lo que acaba de decir el hermano de acá, que son un ataque para la iglesia. De hecho, hace poco nosotros escuchamos en Telemundo
en una televisora que decía que había una rama de la iglesia, de una iglesia, que dijeron: nosotros abiertamente queremos decir que todos son bienvenidos y que vamos a preparar a los que se casan hombre con hombre, mujer con mujer, y pueden ser predicadores, y el amor aquí vive, y pusieron banderas afuera y todos son bienvenidos. No estamos lejos de Pérgamo, no estamos tan lejos. Quizás no hay templos, o probablemente sí, pero hay ideologías. Por ejemplo, Zeus, el dios del dinero. ¿De dónde está el dios del dinero? Si tuvieras, muchas veces la ideología que teníamos es: si tuviera suficiente dinero, mi vida estuviera bien. Hay guerras por dinero y por poder. Quizás ya no está el templo de Zeus, pero la ideología sigue. Hay otros que dicen Atena, la diosa de la sabiduría y el conocimiento. Muchos dicen: a través del conocimiento no ocupamos a Cristo. Si nosotros estudiamos, tenemos grandes profesiones y todo, esta es una vida completa. Y hay que estudiar, claro que hay que estudiar, es muy bueno. Pero eso no le quita el lugar a Cristo. Una ideología más. Asclepio, para otros es la salvación del mundo, es la medicina. La medicina es buena, los doctores son buenos. Aquí en Houston hay de los mejores hospitales, de los mejores. Pero nosotros creemos que el único que sana y que salva es Cristo. No hay nadie más, es Cristo. Y con esto no estoy diciendo que, estoy diciendo que la medicina y los hospitales son muy buenos, muy buenos. Pero no están arriba de Cristo. Cristo es el que da la verdadera sanación y la verdadera vida eterna para todos nosotros. Amén. Trabajando sería el gobierno. Hoy decimos: si tan solo ganara la izquierda, seríamos felices. O si ganara la derecha, seríamos felices. Y hay divisiones, y entre mismos a veces cristianos nos agarramos y decimos: yo voy, bueno, en México, aquí a la izquierda, a la derecha, en México decimos el PAN, el PRI, el PRD, y cada quien agarra su banda y decimos: si ganara la izquierda, seríamos felices. Ganó la izquierda, ganó la derecha, ganó el PRI, ganó el PAN, y seguimos en la misma. Pero el gobierno nos quiere meter esa ideología, que el gobierno es más importante que Cristo. Nosotros podemos votar, tenemos esa libertad, gloria a Dios, gloria a Dios. Pero otra vez, Cristo tiene la máxima autoridad sobre todo gobierno y sobre todos los reyes. Afrodita, la diosa del placer que ellos tenían en Pérgamo, sería hoy en día la libertad de género. Ya no está el templo, pero otra vez volvemos. Hay ideologías que están atacando a la iglesia, que si tú no crees en la libertad de género, entonces eres descartado. Tú sal a un centro comercial y tú dices: yo no creo, yo creo en el matrimonio hombre y mujer, no creo en hombre y hombre, ni mujer, y en ese mismo rato te van a agarrar, te van a casi apedrear, o te van a sacar del centro comercial y probablemente vas a ir a dar a una cárcel, o te van a enjuiciar porque estás abusando. Ideologías que hoy en día atacan a la iglesia. No estamos en el tiempo que ellos, pero hay ideologías. Nuestros niños son atacados. Un hermano de la iglesia de Guadalajara me decía: fui a llevar a mi familia al centro de Guadalajara y de repente yo estábamos comiendo ahí unos ricos taquitos o tortas ahogadas bien a gusto, y de repente pasa una marcha desnudos, hombres y mujeres besándose, y yo a mis niños ahí los tenía, ya no pude salir. ¿Y qué hacía? Pues lo único que hacía era taparle los ojos. Todavía llegamos a mi casa y les tuve que explicar: libertad. Tú oponte a eso y vas a ser criticado, juzgado. Ataque.
ideologías. Ideologías. Una más es para nosotros. Muchas veces nosotros como cristianos decimos, bueno, Dios me entiende y me comprende. Yo lo he escuchado tantas veces en la iglesia de Cristo. Dios me comprende y me entiende, y es cierto. Pero hay una línea delgada, porque muchas veces creemos, o más bien queremos, que nosotros en vez de ser hechos a la imagen y semejanza de Cristo, queremos nosotros que Dios sea hecho a nuestra imagen y semejanza de nosotros como cristianos. Porque, sí estoy mal, lo reconozco, pero Dios me perdona. Claro que te perdona, pero ya no lo hagas. Ya no lo hagas. Dios es toda gracia, pero es Dios. Y Dios es el que creó a cada uno de nosotros. Nosotros no creamos a Dios, Él nos creó a nosotros. Nosotros debemos de hacernos a la imagen y semejanza de Dios. No que Dios quepa en nuestras vidas, no es así. Dios gobierna nuestras vidas completamente. Éramos felices de que Dios tuviera una capillita ahí, pero Dios no es así. Cristo, la palabra de Dios dice que Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. Por encima de cualquier Dios, por encima de cualquier ideología, Cristo es Rey de Reyes y Señor de Señores. Aunque Pérgamo estaba dispuesto a decir, aquí tenemos tu capillita para tu Dios cristiano. No cabe Dios ahí. Cristo no cabe en una capillita. Porque Él es Rey de Reyes y Señor de Señores, iglesia. Si tú vas a Pérgamo, tú vas a encontrar ruinas de los dioses, ruinas. Pero si tú miras al cielo, vas a ver el trono de Cristo, de pie, parado. Porque no es Él un diosito, ni es una ideología. Él es Cristo nuestro Señor, y Él es eterno por los siglos de los siglos. Amén. La iglesia de Pérgamo había permitido que todos estos dioses, ellos decían, te voy a leer la palabra de Dios y ahorita te voy a decir, sigue la carta del cielo, pero tengo unas pocas cosas ante ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam y que enseñaba a Balaam a poner tropiezo ante los hijos de Israel y a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. La iglesia de Pérgamo había permitido que fueran a adorar a otros dioses entre semana, y que el primer día de la semana podían reunirse en la iglesia y adorar a Cristo. Lo habían permitido ellos. Por eso el tema o el sermón se llama la iglesia que permitió, porque abrió las puertas. Y quizás tú en ese momento estás como, wow, ¿qué tipo de iglesia era? Hermanos, nosotros muchas veces permitimos ideologías y las traemos a la iglesia. Muchas veces hasta nuestros propios pensamientos a veces van en contra de la comunión de la iglesia de Cristo y los defendemos a capa y espada. La iglesia le había permitido. Quizás hoy no te matan como Antipas, que fue matado por creer y defender a Cristo, o por defender su creencia en Cristo, pero sí te cancelan, sí te critican, sí te juzgan y probablemente inclusive te llamen a juicio. No diferente, ¿verdad?, a la iglesia. Queremos muchas veces lo mejor de los dos mundos. La iglesia de Pérgamo, algunos hermanos querían lo mejor de los dos mundos. Puedo ir a adorar a cualquier Dios y a ver si me hace el milagro y el favor. Pero por otro lado, como ya soy cristiano, puedo ir los domingos a la iglesia y tener lo mejor
tener lo mejor de los dos mundos, ¿verdad? De hecho, Cristo es el ejemplo mayor, ¿verdad? Él vino y fue crucificado y muerto en una cruz, porque Él no vino a agradar al mundo ni a tener lo mejor del mundo y del cielo. Él trajo la verdad y el amor, y eso es lo que Él quiere para su pueblo, que sigamos compartiendo la verdad y su amor de Él, y no estar compartiendo dos mundos, sino uno solo. Balaam es uno de los pseudoprofetas que se dice en número 22, aunque no podía maldecir al pueblo de Dios, aconsejó a Balac, el rey de Moab, que las mujeres moabitas sedujeron a los hombres de Israel y los indujeron a adorar a un Dios llamado Baal Peor. Entonces, Jesús cita a este pseudoprofeta y dice, así como ellos en número, que ellos querían maldecir al pueblo de Israel, pero como no pusieron maldecirlo, entonces le pidió al rey de Moab que llevara a las mujeres y así corrompió a los hombres de Israel y también les indujo que comieran comida sacrificado a los ídolos. Entonces Jesús le está diciendo en la carta, es lo que está pasando con ustedes. Están cediendo y la iglesia se está contaminando. Así como Balaam y Balac lo hicieron, hoy en día la iglesia se está contaminando. Es lo que le está diciendo Cristo. Así como pasó allá, está pasando aquí con la iglesia. ¿Qué son los nicolaitas? Ayer lo decíamos, ¿verdad? Ellos creían ellos decían, ellos creían que nosotros somos hechos de dos cosas, espíritu y cuerpo. Y el cuerpo no tiene nada que ver con el espíritu. O sea, el cuerpo se va a quedar aquí, listo, el cuerpo como de tu espíritu. Ambas. Un cristiano confiesa lo que dice la Biblia, pero no solamente lo cree, hermanos. Lo que la palabra de Dios dice no solamente es para creerlo, sino es para vivirlo. Para vivirlo. No es que voy a compartir mi vida a la mitad. El lunes y martes quizás no practico mi cristianismo por X cosa, pero a lo mejor el viernes, sábado y domingo sí. No fuimos llamados a eso.